Shalom amados, Haverim y Haverot de la Torá de Yeshua y los seguidores de Yeshua HaMashiach. Bueno hermanos, estamos aquí de regreso, una vez más aquí haciendo otro video exhortativo, con amor y con coinonía, alegre. Y esta noche brevemente quisiera tocar acerca de un tema que quizás en ambientes de hermandad se malinterpreta, y estamos hablando acerca de la diferencia entre misericordia, rajem, y gracia. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la misericordia y gracia? La misericordia y la gracia son a veces confundidas con frecuencias, mientras que los términos tienen significados similares. O sea, la gracia y la misericordia no son los mismos. Para sintetizar la diferencia, vamos a ver que misericordia significa que Elohim no nos castiga, ¿verdad?, como lo merecemos, de acuerdo a nuestros pecados. Y la gracia es que Elohim nos bendice a pesar de que no lo merecemos. Entonces, la misericordia es la liberación del juicio de Elohim. Lo voy a repetir una vez más: la misericordia es la liberación del juicio de Elohim. Y la gracia es la bondad que se extiende o el Elohim da a quienes no la merecemos. Vamos a abrir nuestra Tanaj en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, ¿verdad? En el versículo 20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Vamos a Romanos 3:23 y mientras damos vuelta, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, ¿verdad? Y el tercero es Primera de Juan, Aleph Yohanan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas... me equivoqué. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Como resultado de ese pecado, todos merecemos, ¿verdad? Merecemos la muerte. Romanos 6:23 declara una vez más que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Adón nuestro. Y la condenación eterna en el lago de fuego, en Apocalipsis 20, del 12 al 15, dice eso. Entonces, considerando esto, amado Ajim, cada día que vivimos es un acto de la misericordia de Elohim. Si Elohim nos diera lo que merecemos, entonces estaríamos ahora mismo condenados para una eternidad. Vamos al Salmo 51. A mí me gusta
confirmar todo con la Tanaj y la palabra de Elohim, el deber sofá de Elohim. Y el 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí vemos que David clama que tenga piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, ¿qué es lo que está aquí clamando David? Primeramente que todo, David está clamando: ten piedad de mí. Hermanos, hermanas, Ajim, Hayot, tenemos que clamar hoy más que nunca al Eterno. Tenemos hoy más que nunca que doblar rodillas, orar. Y si hay que llorar, hay que llorar. Y si hay que renunciar, hay que renunciar. Y si hay que desligarnos, tenemos que desligarnos. Tenemos que hoy más que nunca decirle al Padre: Padre, perdona mis rebeliones y las rebeliones de mi familia, las rebeliones de mis hijos, para los que son padres. Para los hermanos y las hermanas quizás que viven en hogares que los padres no son convertidos, ore por sus padres. Quizás el padre no es convertido, quizás la madre no es convertida, ¿verdad?, a los caminos de Elohim, a la Haderek, los caminos angostos de Elohim. Entonces clamemos a Él, porque Él nos va a perdonar. Él es fiel y justo, como dijimos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos. Pero lo que pasa es de que cuando desobedecemos y no le hacemos caso al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, al Espíritu de Elohim que nos guía, y no discernimos y somos orgullosos, entonces ahí donde el papá, el Abacadosh, no puede dejar sobrepasar ese pecado y tiene que juzgar ese pecado, y sufrimos después las consecuencias de la desobediencia del pecado. Ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tus misericordias. Su misericordia, amados, son infinitas. Su misericordia es más grande que los cielos, que la tierra. Es más grande que el universo. Es más grande que aún nuestro pensamiento. Condenados por una eternidad. O sea, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces David, después de identificar que Él es el misericordioso, conforme a su misericordia, después que identifica que el ser humano está condenado por una eternidad de vivir para morir, sin Elohim, sin salvación, sin esperanza, sin fe, sin Padre, David le pide al Abacadosh y dice: por tus piedades borra mis rebeliones. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando el Eterno responde a esa plegaria? Como dije antes, ¿verdad? La misericordia es el perdón que recibimos a través de la liberación del juicio de Elohim. Amados, no merecemos nada de Elohim. No merecemos nada de Elohim. Elohim a nosotros no nos debe nada. A mí no me debe nada. A usted no le debe nada. ¿Por qué decimos así? Esas palabras no suenan tan bonitas, tan como me han enseñado en las congregaciones que yo... No, lo que el Eterno nos debe a nosotros es un certificado de muerte que dice: yo soy tu Elohim, tu creador, tú has pecado contra mí.
Todo el bien que experimentamos, amado, es el resultado de la gracia de Elohim. Y aquí entramos en la gracia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 5. Si usted es tan amable, vaya para allá. Que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, con el Mesías. Por gracias sois salvos. Por su gracia somos salvos. La gracia es simplemente un favor inmerecido, hermanos. Es un favor inmerecido. Es algo que el Eterno da hacia su pueblo, ¿verdad? A través de Yeshua, que no nos merecemos. Por ejemplo, tú le pides al Padre que tenga misericordia, digamos, en una área de tu vida, ya sea tus hijos, ya sea tu familia, ya sea tus finanzas, ya sea tu salud. Entonces, cuando el Eterno contesta esa plegaria que tú has orado, que tú le has llorado, que tú le has llorado de corazón realmente, entonces Él responde y recibes. ¿Qué es lo que recibe? Recibe su gracia. Entonces, amados, primero, entendamos que todo, ¿qué es la misericordia de Elohim? Y después vamos a entender la gracia del Eterno. Nos han enseñado en círculos, ¿verdad?, de hermandad, que la gracia del Eterno. Pero nunca hablamos de la misericordia. ¿Por qué? Porque se nos han enseñado un evangelio que es un evangelio como que usted compra una tarjetita para darle minutos a su teléfono. En inglés le dicen pay as you go. Ese es el evangelio que usted paga y usted recibe. No, como dije, el Eterno no nos debe nada. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Elohim no nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. Hemos sido rescatados del juicio, amados, por la misericordia de Elohim. La gracia es cualquier cosa y todo lo que recibimos más allá de esa misericordia. Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua, el Mesías. Rescatados del juicio por la misericordia de Adonai. La gracia es cualquier cosa y todo lo que recibimos más allá de esa misericordia. Romanos 3:24. La gracia común se refiere a la gracia soberana que Adonai otorga a toda la humanidad, amados, independientemente de su condición espiritual ante el más santo de todos los santos, el Kadosh, 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 el santo, santo, santo. Mientras que la gracia salvadora, o sea, la gracia, como dije en Romanos 3:24, que nos salva. La gracia que nos salva. ¿De qué nos salva? Nos salva de ir en el camino del pecado. Nos salva, ¿verdad?, la gracia de terminar en un cementerio o detrás de la cárcel o en un hospital. Nos salva de esos caminos torcidos. Su gracia nos alcanza, ¿verdad? Y es como que un amigo, ¿verdad? Que quiera tanto a su otro amigo, ¿verdad? Digamos, dos amigos. Y el otro amigo viene y ve que su amigo va en el camino equivocado hacia cierto destino. Entonces viene el amigo, le toca al hombre, le dice: amigo, vas en el camino equivocado. El camino correcto es del lado opuesto. Entonces el otro amigo que iba al camino opuesto se da vuelta y continúa caminando hacia el camino correcto que el amigo le instruyó. Entonces Yeshua es ese amigo, ¿verdad? El Padre, a través de Yeshua, Él es el que nos lleva a el camino correcto. ¿Cómo? A través de las palabras de Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Bueno,
Yeshua es la voz de la Torá. Yeshua, amados, es la voz de la Torá. Entonces, para entender las palabras de Yeshua, tenemos que entender las palabras del Padre. Porque Yeshua no vino hablando otra cosa más que las palabras del Padre, que son las palabras que llevan al camino eterno de la vida eterna. Entonces, la gracia común es no importa la condición espiritual ante Él, mientras que la gracia salvadora es la dispensación especial de la gracia por la que Elohim extiende soberanamente, como dije, la inmerecida asistencia divina sobre sus elegidos, nosotros sus elegidos, nosotros que somos su pueblo Kadosh, su pueblo apartado, para su regeneración, ¿verdad? Transformación, nacer de nuevo, el espíritu del Ruach y santificación. Lo corrupto no puede entrar a los Shamaim. Lo corrupto no puede vivir en una vida de corrupción. Y la misericordia y la gracia son mejor ilustradas en la salvación que está disponible a través de Yeshua HaMashiach. Amados, este mundo merece juicio. Este mundo merece juicio. Pero si recibimos a Yeshua HaMashiach como Adonai, como nuestro Yeshua, que de salvación, entonces vamos a recibir la misericordia de Adonai y vamos a ser liberados del juicio del Todopoderoso, del Grande de Israel. Entonces, en lugar del juicio del Eterno, vamos a recibir por gracia a Yeshua, la salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante, como dice Juan capítulo 10:10, que Él no ha venido. Leámoslo, dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una eternidad en los Shamaim con Él, el lugar más maravilloso imaginable, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21 y 22, que son los últimos dos capítulos del Brit Karashá, ¿verdad? Y por la misericordia y la gracia de Elohim, entonces nuestras respuestas deben ser orar y caer de rodillas ante Él, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones que uno pasa, que uno tiene a diario, y justamente, ¿verdad? Y siempre haciéndolo en agradecimiento, porque en Hebreos 4:16 declara: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, como les dije, era una corta exhortación acerca de la misericordia y la gracia. Y lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad?, es de que la gracia y la misericordia no tenemos que confundirla después de escuchar más esta corta exhortación. Entonces, para concluir, entendamos, estudiemos, escudriñemos primeramente que todo lo que es la misericordia de Elohim, porque antes de la gracia aplica la misericordia, y para entender la gracia tenemos que primeramente que todo estudiar qué es lo que es la misericordia del Todopoderoso. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo que nos escucha y que llevamos palabras de revelación a tu pueblo. Padre, oramos ahora mismo por tu misericordia. Libéranos de tus juicios. Libéranos, Padre, de tus juicios. Revela en nuestra vida todo lo que está torcido, todo lo que está malo, todo lo que no se endereza a tu Torah, todo lo que no se alinea a tu Torah, Abacadosh, muéstranos. Mientras estemos vivos hoy y tú nos has dado, Padre, un día más de vida,
Muestra, Padre, a través de tu misericordia y las palabras de Yeshua y la Torá, que son tus palabras, Padre, lo malo en nuestra vida, lo torcido, lo inicuo, Padre, los quebrantamientos de tus mandamientos, Padre, que a diario, ¿verdad? Quizás incongentilmente lo hacemos, indicuadamente lo hacemos, pero no lo hacemos en una forma viviendo un estilo de vida de pecado. Padre, yo te pido en el nombre de Yeshua que tú toques a tu pueblo y que le reveles a ellos, Padre, que nos escuchan a través de la línea, Padre, de internet, lo que hay en sus vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, te damos gracias por escuchar nuestras plegarias. Shalom, Alejem, amados, y estamos hablando en la próxima. Shalom.